Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los feudos más importantes en la historia de los territorios o una biografía de alguno de estos luchadores. Sí, se nota raro el background, es que estamos en nuestros nuevos estudios, nuestra nueva oficina y dentro de pronto, ¿verdad? Pues vendrán más cosas ahí atrás, así que disculpen si se ve un poco raro, pero poco a poco, ¿verdad? Estaremos aquí arreglando este lugar, ¿no? Para que sea básicamente, ¿verdad? Pues el nuevo lugar desde los territorios Tonight in the Main Event y Stories from the Last Territory. Esta semana estaremos cubriendo uno de esos feudos más legendarios, el primer feudo que tuvo The American Dream, Dusty Rhodes versus The Super Brat, Tully Blanchard en 1985 por el Campeonato Mundial de la Televisión. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas la empresa número 1 de Florida, Pride of Wrestling, y también el podcast Simplemente Robbie, donde cubren todos los temas de noticias, de política, de lo que ustedes quieran actualmente. Historias del Puro y We Want Blood, de nuestro gran amigo y hermano Jesús Sala, Guerrilla Wrestling de José Flores, Forjados en el Deporte de Juanqui González, Impacto Estelar, Fiebre Wrestling, Pico Reviews, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, los hermanos de Legacy Wrestling, como lo haría él y yo, y Pro Wrestling Hidden Gems. Esta semana estaremos hablando de uno de los feudos secundarios más exitosos para mí que tuvo Jim Crockett Promotion, y para mí uno de los mejores feudos de los 80. Lo puedo definir así. Si Puerto Rico tuvo a Chiqui versus Invader, Memphis tuvo Jerry Lawler versus Bill Dundee, se puede decir que Jim Crockett Promotions tuvo a Tully Blanchard versus Dusty Rhodes, como ese feudo que podían recurrir a él en cualquier momento para calentar las casas o calentar los feudos o calentar cualquier cosa. Ellos podían recurrir a este feudo e inmediatamente, ¿verdad? Pues el territorio brillaba, el territorio, las asistencias aumentaban y así por el estilo. Aunque Flair versus Rover es el feudo más famoso, yo creo que de Jim Crockett Promotions, o el más dinero que hizo, a la larga yo creo que todo el mundo reconoce que Tully Blanchard versus Dusty Rhodes es el feudo que simboliza lo que es Jim Crockett Promotion, la era del territorio de Mid-Atlantic. Hay personas que son así, que bailan bien juntos, y Tully Blanchard y Dusty Rhodes, en mi opinión, pues tenían esa química que hacía que los feudos de ellos, ¿verdad? Pues tuviesen esa sazón. Y yo creo que tenía que ver mucho con las personalidades de ambos. Siempre estuvo envuelto Baby Doll en alguna manera u otra. Siempre fue algo bien personal. Y para mí ese feudo, por esa razón, siempre tengo un lugar especial en la era de Jim Crockett Promotion o Mid-Atlantic. Sería bueno, antes de entrar de lleno a esta primera parte o este primer feudo, sería bueno analizar qué es lo que estaba sucediendo en 1984, 1985, antes de comenzar este feudo. Por casi una década, Dusty Rhodes había sido el main draw del territorio de Championship Wrestling from Florida, de Eddie Graham, y básicamente pues también se había convertido en una atracción especial de la NWA. Cuando la NWA tenía problemas de asistencia, necesitaban una asistencia grande, pues uno de los luchadores que enviaban era The American Dream, Dusty Rhodes. Era un tipo que siempre estaba en las portadas de las revistas Pro Wrestling Illustrated, The Wrestler. Fue uno de los primeros que salió en Cable TV, ¿verdad? En Georgia Championship Wrestling, fue a Houston, inclusive llegó a ir a la WWF, donde tuvo un gran feudo, ¿verdad? Con Superstar Billy Graham por el campeonato mundial de la WWF. Así que Dusty, pues básicamente era un Carlos Colón, un Hulk Hogan. Olvídate, el tipo era uno de los draws más importantes que existía en la National Wrestling Alliance o la era de los territorios. Básicamente el tipo donde iba llenaba, era uno de esos tipos que podía hacer eso. Y es contratado por Jim Crockett Promotions a finales del 83, luego de en Starrcade 83, para que sea el booker del territorio. Y él hace algo que muchos territorios tendrían miedo de hacer, y yo creo que ningún booker en su capacidad mental lo haría. Y es básicamente sabotear el territorio a propósito.
básicamente él dijo, bueno, yo voy a hacer que el territorio baje todo lo posible para entonces yo ir elevándolo poco a poco. Y esto, ¿verdad? Pues algo, ¿verdad? Pues que te dice la confianza que tenía Dusty Rhodes en su estilo de escribir ángulo o historia. Y te dice, ¿verdad? Pues que la confianza que tenía Jim Crockett Promotions en él, de que él podía virar las fortunas de la compañía. So, básicamente en el 84 lo que hace es, tiene uno o dos feuditos ahí medio regulares, mientras básicamente pues va sacando luchadores que estuvieron ahí desde antes del 83, y estamos hablando con luchadores como Steamboat, Don Cornoros y muchos otros luchadores que habían hecho de Mid-Atlantic su casa. Pues él los va, ¿verdad? Facing out, los va sacando poquito a poco y está trayendo a sus propios luchadores. Básicamente cambia un poquito el estilo de lo que era Jim Crockett Promotion, la manera de presentar el producto, la manera de hacer televisión, de hacer la manera de presentar todo, ¿verdad? Y este año 84 de Crockett se le llama a la época de transición, porque fue literalmente una transición. Ellos pasaron de hacer $1 millón en el 83 con ángulos o historias como Piper versus Valentine, Ric Flair, ¿verdad? Versus Harley Race y la Casa Recompensa, los Briscoes contra Ricky Steamboat y Jay Jungblood, Jay Jungblood y Ricky Steamboat contra Sergeant Slaughter y Don Cornoro, a básicamente empezar en cero, introducir nuevos luchadores. Y básicamente el 84 pues era Flair y Wahoo, y el resto, ¿verdad? Pues sábese quién fuera. Estaban ahí luchadores por meses, venían y básicamente, ¿verdad? Pues el territorio pues tocó fondo, básicamente, y Dusty Rhodes empezó a levantar el territorio otra vez desde cero. Una de las figuras que utilizó para levantar el territorio, empezar a levantar el territorio en el 85, fue la figura de Tully Blanchard, de Super Brat. Tully Blanchard, como se le llamaba, el super malcriado, por decirlo así, que era el nickname que tenía. Tully Blanchard había sido una estrella en el territorio de su papá, Southwest Championship Wrestling, basado en San Antonio, Texas, que en un tiempo pues tuvo un intercambio de talento con la Capitol Sports Promotion aquí en Puerto Rico, y que llegamos a ver aquí en Puerto Rico contra Carlos Colón en un excelente feudo en ese 84. Primero debuta como un babyface, donde por alguna razón, ¿verdad? Pues no conectó con la gente y básicamente lo viran, y luego de rudo se convierte, ¿verdad? Pues en este tipo que, ¿cómo decirlo? Que la gente quería pagar para ver, recibir una pela, una bofetada. El tipo tenía esa cara que tú lo que querías era que alguien, por favor, le diera en la cara, porque hablaba mucha mierda, hablaba demasiado, se creía demasiado, era bien cocky, bien arrogante, tenía esa actitud, ¿verdad? Que yo soy mejor que tú. Bueno, como que era un quarterback de fútbol, ¿no? De colegio. Y junto a Gino Hernández formaron una de las parejas más dominantes del sur de los Estados Unidos, llamada el Dynamic Duo original, o el Dynamic Dude, ¿verdad? Porque después Gino Hernández se llevó con Chris Adams. Y tanto de sencillo como en pareja, pues Blanchard se convirtió en el rudo principal del territorio, no tan solo de San Antonio, pero del territorio de Houston también en un tiempo, y tuvo excelentes luchas durante esa era. En 1984, con ganas de crecer, recibe una oferta de Jim Crockett Promotions y él decide, por decirlo así, pues marcharse a probar fortuna a Jim Crockett Promotion. Debido a que era un desconocido, Rhodes comienza una historia con él para establecerlo a los ojos de los fans de Jim Crockett Promotion, porque en aquel tiempo no es como ahora, que todo el mundo podía ver el programa de Southwest Championship Wrestling. Y a la vez lo utiliza para elevar un título, en este caso el título de la televisión. Durante la era de los territorios, el título de la televisión era defendido semanalmente contra toda clase de oponentes, con el retador en la mayoría de los casos. No sé si en Puerto Rico era similar, pero en la mayoría de los territorios tenías que derrotar al campeón en 10 o 15 minutos para poder quitarle el campeonato, ¿verdad? Las luchas tenían en televisión un tiempo límite de 10 o 15 minutos. En algunos casos, en algunos house shows, por ejemplo, decían, bueno, pues la lucha puede durar media hora, pero tienes de 10 a 15 minutos para derrotarlo. Y él básicamente, pues esto ayudaba a establecer al luchador que tuviese el título, porque toda la semana
estaba defendiendo el título contra toda clase de diferentes oponentes y tenían que derrotarlo en 10 minutos. Esto mayormente funcionaba si el campeón era rudo, porque le daban más calor o más hit al luchador, porque tenías a todos estos técnicos tratando de derrotarlo y de alguna manera u otra el rudo, ¿verdad? Pues sobreviviendo, ¿verdad? O se acabó el tiempo y la gente, casi lo tenía, y la gente pidiendo una revancha, ¿no? Y en la revancha le va a ganar porque íbamos a extenderlo a 20 minutos y en 20 minutos volvía y el campeón sobrevivía, ¿no? Y básicamente, pues, esto elevaba el título porque mientras más duraba el reinado, pues más difícil era obtener el campeonato y le daba credibilidad al título. Y también ayudaba al campeón que lo tuviese. Otra vez, funcionaba mejor cuando eran rudos que cuando técnicos, aunque también servía para establecer un babyface, ¿no? De que se derrotaba a todo el mundo y tenías ahí, cuando un rudo le ganaba, pues lo establecías automáticamente. Pues básicamente, ¿verdad? Pues con Tully no solamente le dieron el título, pero para darle aún más calor o más fuerza, si el retador ganaba, también ganaba $10,000. Así que no solamente era cuestión de que él defendía el título, pero si le ganaba $10,000. Tenía otro incentivo, ¿verdad? Para que la gente apoyara al luchador técnico que quisiera derrotar a Tully Blanchard. Y la realidad es que Tully Blanchard, como campeón mundial de la televisión en ese 84 de Jim Crockett Promotion, fue excelente porque logró su propósito, ¿no? Se estableció como un retador creíble, como un main eventer creíble y generó hit con la fanaticada y la gente pues lo odiaba, ¿verdad? Porque todas las semanas él decía, todavía tengo el título, nadie me ha quitado los $10,000, mira, aquí estoy, aquel vino, me lo gané, aquí tengo el título, no pudo, han tratado y semana tras semana él diciendo esto, ¿verdad? Pues la gente pues, quiero que alguien le quite el título, y más él que tenía esa cara, ¿verdad? De que hay que darle una bofeta. Así que pueden imaginarse cuánto ayudó a establecer esto a Blanchard, quien era la definición de un rudo, la cara, ¿verdad? Que sigo mencionando. También ayudó el personaje que Blanchard era tremenda promo y era un malcriado, como mencionamos, su apodo era el Superbad. Y para darle aún más credibilidad a Blanchard, le dieron un reinado largo. Básicamente el primer reinado de Tully Blanchard como campeón mundial fue casi de un año de la televisión. Así que pueden imaginarse por 52 semanas a este tipo saliendo en televisión diciendo soy el mejor, nadie me puede quitar el título, nadie me ha podido quitar los $10,000, así que, hey, dame el título mundial porque soy el mejor en esto, ¿verdad? Y a pesar de que ganaba por trampas o porque el tiempo básicamente funcionó. Inclusive fue tan efectivo que le trajeron luchadores de otros territorios, incluyendo, por ejemplo, a nuestro Carlos Colón, quien retó a Tully Blanchard en una lucha televisiva mientras todavía era campeón mundial de la World Wrestling Council y retuvo a Tully Blanchard por el tiempo límite, creando más expectativas de que nadie podía derrotar a Blanchard. Durante este tiempo, Blanchard hizo tan buen trabajo que lo envolvieron en el feudo principal del territorio, que era el feudo entre Wahoo McDaniel, que se había convertido en rudo, contra el babyface número 1 del territorio, que en aquel tiempo pues, era The Nature Boy Ric Flair. Sí, en Puerto Rico, Ric Flair era odiado y alrededor del mundo era odiado por el Mid-Atlantic o Jim Crockett Promotion. Ric Flair era Carlos Colón. Así de popular era el tipo, la gente lo quería, la gente no lo quería buchear. La gente vivía y moría con Ric Flair durante ese tiempo, a pesar de que se había virado de face y rudo durante mucho tiempo de su carrera. Y pusieron a Tully Blanchard a hacer pareja con Wahoo McDaniel en una pareja llamada The Awesome Twosome. Y semana tras semana están dando palizas a Ric Flair, teniendo que Flair recurrir a diferentes parejas para tratar de minimizar a ambos. Y una de las parejas que Ric Flair va y busca para ayudarlo en su feudo contra Tully Blanchard y Wahoo McDaniel es a Dusty Rhodes. Y tenemos a Ric Flair, ¿verdad? Pues yendo a Florida a buscar a Dusty Rhodes. Y aquí es que se empieza a entrelazar lo que es el feudo, ¿verdad? Entre Ric Flair, Wahoo McDaniel, Tully Blanchard y Dusty Rhodes. El plan a largo plazo de Dusty Rhodes era lo que era la lucha en sueño del territorio. Aquí tenías a Ric Flair, la figura más importante del territorio en Mid-Atlantic y campeón mundial contra la atracción especial más grande que tenía la NWA, Dusty Rhodes American Dream. Rhodes calculó mal y la tiró
así de la nada, sin ningún sentido, en un momento, ¿verdad? Pues donde pues, no hacía sentido, pensando que necesitaba una lucha grande para Starrcade 84 cuando él tenía un feudo ahí que podía sacarle el último jugo, que era Wahoo McDaniel contra Ric Flair, un Indian Strap Match o una lucha enjaulada. Pero básicamente Rose dijo, no, Starrcade 84 necesita dos nombres y me voy a tirar. Bueno, Starrcade 84 pues tuvo resultados mixtos, básicamente, ¿verdad? Pues no funcionó tal como Dusty esperaba. Dusty esperaba que la gente lo iba a ovacionar, la gente que se iba a desbordar, pero encontró que la fanaticada estaba 50-50, la mitad a favor de Rose, la mitad a favor de Ric Flair. Y Rose, como buen booker, entiende que dos babyfaces en un feudo es raro que funcione, que se necesita el héroe y se necesita el enemigo, ¿no? Así que tenía que, en vez de seguir con las revanchas, pues él se echó para atrás y dijo, no, todavía no es el tiempo para este feudo entre Ric Flair y Dusty Rose, para que explote y para que haga el dinero que yo sé que puedo hacer. Entra la figura de Tully Blanchard, quien va donde Dusty Rose y le dice, mira, tú me pones contigo y tú y yo podemos hacer dinero. Y lo mejor que tú puedes hacer es tener un feudo conmigo y dejar a Flair por el otro lado. Inténtalo. Y si en varios meses no funciona, pues no pierdes nada. Rhodes, por alguna razón, escuchó esto y dijo, ok, pues vamos a tratarlo, vamos al mambo. Vamos a ver si en verdad tú puedes sacar lo mejor de mí, ¿verdad? En ese tiempo, Blanchard en una entrevista dijo, aquí tú estás haciendo luchas de 5 o 6 minutos, yo te puedo sacar luchas de 20 a 30 minutos y la gente del territorio te va a comprar como que, ok, el tipo puede luchar en diferentes tipos de lucha, ¿no? Y básicamente, pues, se establece que esos van a ser los dos bailes en el 85. Y algo interesante ocurre en Mid-Atlantic. Todo lo que Rhodes empezó a trabajar en el 84, como que explota todo al mismo tiempo. Tienes a Ric Flair contra Wahoo, tienes a un Nikita Koloff que está explotando, que lo vas a entrelazar con Ric Flair más adelante. Tienes a Magnum TA, a quien estuviste desarrollando, que explota en la escena y va a retar por el campeonato de los Estados Unidos. Tienes a la pareja de los rusos como campeones mundiales en pareja que están causando terror. Y tienes, ¿verdad? Pues a este campeón mundial de la televisión que lleva casi un año y como que todo al mismo tiempo explotó, ¿no? Y las asistencias explotaron justo en el momento preciso que explotó este feudo de Tully Blanchard contra Ric Flair. Antes de comenzar el feudo, Blanchard sale en televisión y comienza a decir que él estaría escogiendo a una mujer para que lo acompañara al ring, que sería su Perfect 10, y que la gente podía enviar fotos, que podían enviar videos, que él iba a estar mirando y haciendo scouting en todos los Estados Unidos para poder revelar quién es esa Perfect 10. Y seguía así por semana. Y después dijo que ya la había escogido, que había escogido a ese Perfect 10 y que dentro de pronto el mundo la estaría viendo y todo el mundo pensando, bueno, pues sería, wow, qué mujer fantástica sería, tiene que ser una Missy Hyatt del mundo, una Sony que se vea espampanante. Pero antes de llegar a eso, un dato que encontré haciendo research para este podcast, escuchando una entrevista de Tully Blanchard, fue que el plan original del Perfect 10 no iba a ser Baby Doll o Nicola Roberts, la que conocemos como Baby Doll hoy en día, sino que el plan original a la persona que Dusty y Tully Blanchard quería era Sunshine, quien estaba trabajando en el territorio de los Von Erichs, World Class Championship Wrestling. Y eso sí que hubiese sido cambiado completamente toda la historia de la lucha, la ver a Sunshine brincando de World Class a juntarse con Tully Blanchard de rudo. Hubiese sido interesante ver si porque Sunshine podía cortar promo, era guerrera, era peleona, pero había algo de Nicola Roberts o Baby Roberts o Baby Doll que con Tully Blanchard como que machaba bien, porque Tully Blanchard no era muy alto y tenía esta mujer con él que medía casi 6 pies, más alta que él, que tenía el estilo de look como tenía Baby Doll en aquel tiempo. Y hubiese sido interesante ver, ¿verdad?, cómo se hubiese desarrollado todo este bochinche, ¿no? de Baby Doll con Tully Blanchard. Pues anyway, aparece Baby Doll en televisión y todo el mundo pues dice, pero este en realidad no es un Perfect 10. A mí es bonita, pero no es lo que la visión o la imagen que tenía la gente, lo que sería, ¿verdad? Pues
una mujer que es un 10, ¿verdad? Por decirlo así. Interesantemente, ¿cómo la encuentran ellas? Están tratando de conseguir a Sunshine, hablar con ella. Por alguna razón, las negociaciones nunca fueron fructíferas. Y un día, mientras están en la Florida luchando para el territorio de Eddie Graham y Nicola Roberts, quien es el nombre de Baby Doll, estaba allí. Y dice Tully Blanchard y Dusty Rose en el libro que ambos se miraron y dijeron, ya, esta tiene que ser Baby Doll. Se reunieron con ella y inmediatamente ella aceptó y la debutan en televisión. Y aquí tienen esta mujer alta, más alta que Blanchard, que básicamente Blanchard le decía y le hablaba mal, y la trataba mal y todo lo demás, y funcionó. La química entre ambos funcionó con esta mujer, Baby Doll, que se desvivía por proteger a Tully Blanchard. Y tenía a Tully Blanchard, ¿verdad? Pues saliendo una semana en televisión hablando vaina, que tenía el Perfect 10, que tenía los $10,000, que nadie le había quitado el título, y básicamente, ¿verdad? Pues hablando peste, mientras que Dusty Rose diciendo, ¿verdad? Pues que era el momento en que alguien le parara el caballito a Tully Blanchard, quien llevaba mucho tiempo, ¿verdad? Pues hablando babas y así por el estilo. Las primeras luchas de Blanchard y Rose vieron a Baby Doll interferir en cada lucha y costarle la lucha a Rose. Más importante aún, el feudo fue un éxito de taquillas. Básicamente, pues tenías a Flair y a Wahoo en la primera parte del feudo en el lado A, tenías a Rose versus Blanchard en el lado B, y las asistencias de ambas pues eran básicamente iguales. Así que Rose versus Blanchard fue un éxito taquillero en el territorio de Mid-Atlantic. Recuerden, todavía Jim Crockett Promotion no había hecho la expansión nacional, inclusive todavía no se encontraban ni tan siquiera en televisión nacional, todavía no habían comprado el espacio que luego se convirtió en el 605 del Superstation. Todavía ellos estaban siendo locales, por decirlo así. A medida que explotó el feudo fue que empezaron a crecer nacionalmente. Así que tengan en cuenta esto, que todavía estamos hablando de un Jim Crockett, que era un territorio local, un territorio de los 3 estados o 4 estados que corrían durante ese tiempo. Todavía no habían hecho el brinco a territorio nacional. Así que tenías el lado A, Ric Flair vendiendo como loco con Wahoo McDaniel, tenías en el otro lado a Tully Blanchard con Dusty Rose vendiendo, y en el set show tenías a Wahoo McDaniel y así por el estilo. Bueno, básicamente, ¿verdad? Pues Rose en el chase del título, Blanchard siempre encontraba la manera, luchaban a 20 minutos, empate, luchaban a media hora, empate, y seguían así, ¿verdad? O si Rose le ganaba, era luego que había pasado el tiempo que habían determinado que la lucha por el campeonato de televisión iba a ser. Así que básicamente, pues Blanchard retenía el título de alguna manera y semana tras semana seguía hablando pestes en televisión. Y todo esto llevó a que Rose se cansara de Baby Doll y dijera que él también tenía una Perfect 10 y que la mostraría al mundo cuando menos Blanchard lo esperaba. Y luego de varias semanas con ese interrogante y Rose hablando de que iba a debutar a esta Perfect 10, que iba a contrarrestar a Baby Doll, pues finalmente, ¿verdad? En el programa de televisión de marzo 9 del 85, que pueden ver en Peacock, en una lucha de Blanchard contra Gary Bertinelli, que creo que luego se convirtió en el Italian Stallion, aparece y dice: hoy les voy a enseñar mi Perfect 10 y se van a volver locos, les voy a enseñar lo que es una verdadera mujer. Y va a ringside con una mujer en un coat de mink, y sí, la chica era bonita, era una modelo asiática, así más o menos, pero tampoco diría que es un Perfect 10, pero ¿quién soy yo para decir quién es un Perfect 10? Y no, pero logró su propósito, distraer y enojar a Blanchard y Baby Doll ante la algarabía de la gente que se volvió loca cuando Rose enseña a esta mujer que le da un beso y se quita el mink coat y enseña un traje bien classy, bien chulisnaki la nena, bien nice. La próxima semana Blanchard está defendiendo el título frente al campeón mundial junior completo Danny Brown, cuando Rhodes va a confrontar a Blanchard. Huye de ring, Blanchard le agarra el micrófono y dice:
qué fácil, estás aprovechando la huira, estás aprovechando el momento. Yo acabo de luchar, estoy cansado, estuve con el campeonato mundial junior completo ahí al frente y tú llegas ahí todo fresco que quieres pelear conmigo. No, yo no voy a pelear contigo. Hoy tú estás loco, yo estoy cansado. Yo defiendo este título semana tras semana, tú no haciendo entrevistas. Eso no es justo, pero claro, el American Dream siempre se le sale con la suya. Es más, Baby Doll, ve allá y dile que yo no voy a volver al ring, que él va a tener que esperar a cuando yo quiera luchar con él. Baby Doll va para el ring y Baby Doll le hace cara a Dusty Rhodes y le empieza a insultar y decir cuánta vaina y termina con bofeteando a Dusty Rhodes, ¿verdad? En la cara. Y el reflejo inmediatamente, Dusty Rhodes le mete una bofetada a Baby Doll que los earrings vuelan, ella cae al piso, la fanaticada se vuelve loca en un ángulo que no pueden hacer hoy en día, ¿verdad? Claramente, porque la bofetada que le metió la hizo bailar el trompo. No tan duro como la que Tully Blanchard luego le metió a Baby Doll, pero más o menos parecido. Y básicamente, ¿verdad? Pues eso enoja a Blanchard, que va al ring y cuando va a entrar y Rose lo está esperando, Blanchard dice, maybe another day, buddy, maybe another day. En vez de entrar al ring a salvar a Doll, se queda fuera de hasta que Baby Doll sale. Finalmente se firmó una lucha para marzo 16 del 85 y luego de 353 días como campeón, Dusty Rhodes derrota a Tully Blanchard para acabar su reinado y convertirse en el nuevo campeón mundial de la televisión. Esto lleva a una revancha televisada en el show de televisión de abril 4 con Baby Doll enjaulada en una jaula que pueden ver en Peacock, que termina en tiempo límite y se firma una revancha para abril 28. Pero antes de esto, en un segmento televisado donde Blanchard está hablando, aparece Baby Doll, ¿verdad? E insulta nuevamente a Dusty Rhodes diciéndole que le tiene una sorpresa a Dusty Rhodes en la próxima defensa del título que sería abril 28. Y aquí es donde comienza, ¿verdad? Por decirlo así, Crockett a transmitirse nacionalmente en cable TV. Así que todo el mundo llega aquí, todo Estados Unidos llega en este momento del feudo donde Rose va a defender el título frente a Tully Blanchard en abril 28 en el Greensboro Coliseum y es allí donde con la ayuda de Baby Doll Tully Blanchard recupera el campeonato mundial de la televisión y la primera promo que dice después de eso, ya yo te gané, ya te demostré que soy mejor que tú y básicamente diciéndole, ¿verdad? Pues que de ahora en adelante no le iba a dar una oportunidad para el campeonato mundial de la televisión y que Dusty Rhodes tenía que probarse otra vez desde el principio, que tenía que empezar en cero para asegurarse de eso, Blanchard hace un acuerdo con nada más y nada menos que Paul Jones y la familia de Paul Jones para contratar los servicios del carnicero Abdullah the Butcher como persona que va a evitar que Dusty Rhodes pueda recibir otra oportunidad por el campeonato mundial de la televisión y vemos a Abdullah the Butcher entrar en este feudo a meterse a atacar a Dusty Rhodes cuantas veces pueda para evitar que este reciba una oportunidad titular contra Tully Blanchard, la revancha. Luego de esto, Rose está hablando en una entrevista que necesita recibir esta oportunidad por el campeonato de televisión cuando es interrumpido nuevamente por Baby Doll, quien comienza de nuevo a insultar a Rose y cuando este se vira para defenderse de los ataques de Baby Doll, es sorprendido por Abdullah the Butcher, quien masacra a Rose en plena televisión. Uno de esos famosos ataques de Abdullah the Butcher, ¿verdad? Que tiene. Todo esto, luego de varios encuentros entre Rose versus Abdullah the Butcher, se firma una lucha donde si Dusty Rhodes derrota a Abdullah, tendría una lucha donde él podría retar nuevamente por el campeonato mundial de la televisión y podía escoger una estipulación para esa lucha. Pero había otro catch. Si ganaba Blanchard, Rose no podía tener otra oportunidad por el título mundial de la televisión. Y pues claro está, gana Dusty. Pero la estipulación que pide Dusty es bien interesante. Él no pide una lucha enjaulado, él no pide una lucha de bull rope, él no pide una lucha, ¿verdad? Pues con alambres de púa. No, él pide una lucha donde si él derrota a Tully Blanchard por el campeonato mundial de la televisión, él tendría los servicios de Baby Doll por 30 días. Y claro está, por supuesto, Baby Doll y Tully Blanchard se vuelven locos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué clase de estipulación esta de tratar de quitarle la mujer a otro hombre? ¿Qué clase de, si eso es el American Dream, de estar quitándole las mujeres
a otro hombre y básicamente pues Blanchard, ¿verdad?, protesta y dice que no y lo otro y Baby Doll también y que pues van a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Y entra Jim Crockett, ¿verdad?, quien dice, bueno, pues no solamente esa es la estipulación, pero también para que ella no se meta, para que Abdullah no se meta, para que nadie se meta del Paul Jones Army, tú y él se van a enfrentar en una lucha enjaulados. Y claro está, pues Blanchard, pues olvídate, se vuelve aún más loco todavía, prometiendo que va a destruir a Dusty Rhodes, a Jim Crockett por la conspiración, que esto es un atentado, ¿verdad?, contra todo lo que están haciendo ellos. Bueno, básicamente, ¿verdad?, pues corta la promo de su vida. La promo de que cortan los rudos, ¿verdad?, cuando ven que no tienen escapatoria. En el programa de junio 22 se anuncia que Jim Crockett Promotions estaría debutando un nuevo evento que estaría llamado The Great American Bash, a celebrarse en el Charles Coliseum en el mejor día del año, no importa lo que digan, julio 6, el mejor día de mi cumpleaños. Pero en este caso de 1985, y esta lucha estaría realizándose en ese evento del Great American Bash. El evento tuvo una asistencia de más de 30,000 personas para un doble evento estelar, el de Ric Flair defendiendo el campeonato mundial de la NWA contra Nikita Koloff y la lucha enjaulados por el campeonato mundial de la televisión entre Tully Blanchard versus Dusty Rhodes. La lucha tristemente no está en su totalidad en YouTube y tampoco está en su totalidad en Peacock, pero creo que en Daily Motion, y estuve buscándola, la suben y la quitan, no sé por qué, creo que tiene que ver con los copyrights, porque la versión original de esta lucha salió un video que vendía la revista Pro Wrestling Illustrated que se llamaba Ring Masters, y ahí tienes toda la cartelera, ¿verdad?, de esa lucha. Y en esa lucha, que fue bastante buena, Dusty Rhodes derrota a Tully Blanchard para conquistar el campeonato mundial de la televisión y obtener los servicios de Baby Doll por 30 días. Luego de la victoria, el show de Mid-Atlantic de julio 22 tiene un episodio llamado Making a Lady Out of Baby Doll. Básicamente era Dusty Rhodes diciendo que él iba a hacer de Baby Doll una dama cívica, que porque no iba a ser la loca que era antes, no, que cuando esté con él en esos 30 días, él se iba a asegurar de que Baby Doll se convirtiera en una dama. Y básicamente, pues ese episodio es básicamente alrededor de un vignette donde tienes a Dusty Rhodes llevando a Baby Doll a limpiar establos de caballo, a hacer manualidades en la casa, básicamente a tratarla como una sirvienta, ¿verdad? Básicamente para hacerla una dama. ¿Qué tiene que ver limpiar un establo con hacerte una dama? ¿Quién sabe? Pero todo el episodio está bastante entretenido. Pueden chequearlo en Peacock, julio 22 del 85. Termina, ¿verdad?, pues con Baby Doll yendo donde Dusty y Nelson Royo, que era el dueño de la finca, que están hablando, oh yeah, I'm going to make a lady out of her. When this is done, she's not going to be Baby Doll, she's going to be Lady Doll. Entonces Dusty Rhodes está cabrón. Y básicamente tiene a Baby Doll diciendo, bueno, ya que limpié todo el establo, ya que hice todo esto, déjame tan siquiera montar en un caballo. Y Dusty le dice, bueno, pues si tú puedes ensillar el caballo y puedes prepararlo, pues puedes montarte. Y vemos a Baby Doll ensillando el caballo y se monta en esto. Y la vemos como poco a poco se va desapareciendo. Y Nelson Royo diciendo, Dusty, I don't think you're coming back here again, cowboy. I think you're gone. Y luego he revelado que Baby Doll no tan solo se fue en el caballo, sino que se robó tarjetas de crédito, se fue en un viaje, mientras Blanchard le indica que sí, él habrá ganado la pelea, pero no habrá ganado la batalla y que él hará algo que le dolerá más a Dusty que inclusive el título mundial de la televisión, y es quitarle el campeonato de Estados Unidos a Magnum TA. Y el feudo termina, esta primera parte del feudo termina así. Vemos a Dusty empezar a envolverse con Ric Flair en el feudo con los rusos. Vemos, ¿verdad? Y así eran los feudos sureños. No tenían una conclusión. Siempre dejaban como una puertita abierta para poder calentar el feudo. Y Tully Blanchard, ¿verdad?, pues se fue con Magnum TA. Y ese 85 de Tully Blanchard es increíble, con dos feudos de bastante billete. Y básicamente pues dejaron ese feudo como que mojadito, por decirlo así, lo dejaron
abierto para traerlo nuevamente. Y lo trajeron nuevamente en el 86, lo trajeron nuevamente en el 87 y lo trajeron, ¿verdad?, nuevamente en el 88. Y los 4 partes de ese feudo funcionaron, que es lo increíble. Y en un próximo capítulo hablaremos, ¿verdad?, pues de los 2 feudos del 86 y el 87, porque es que hay mucha información y si no este podcast sería como de 4 horas hablando de este feudo. Pero este feudo del 85 es muy bueno porque tiene es uno de esos feudos en el tiempo y en el lugar perfecto. Era lo que necesitaba Jim Crockett para ir calentando mientras todo lo demás se estaba mezclando bien. Tenías a Tully Blanchard, ¿verdad? Pues que se convierte en un estelarista, se pone al nivel de Dusty Rhodes, quien ya era un estelarista, porque recuerden, Tully Blanchard no era un luchador estelar todavía en el 84, sí, era en Southwest, pero en una promoción de las grandes, ¿no? De los que decimos Cadillac, pues no lo era. Y aquí se establece a Tully Blanchard, ¿verdad?, como un main eventer, se establece la relación, ¿verdad? Y en el mundo de Crockett, luego Tully Blanchard se une a un enemigo, Ric Flair, porque su odio más a Dusty Rhodes es más grande que el odio que le tiene a Ric Flair, y se forma parte de los Horsemen, y todo esto se entrelaza, pero todo comenzó en este periodo de marzo del 85 a julio del 85. Casi todos están en el programa de Mid-Atlantic que pueden chequear. Muy buen feudo, pueden chequear en YouTube, pongan Dusty Rhodes, Tully Blanchard 1985, porque otra vez es esa ascenso de un estelarista y un feudo caliente personal que la gente compró y que hasta el día de hoy es relevante. Tú lo miras y es mejor que, o sea, hay feudos que se ponen, que tú lo ves y dices, ¿cómo eso funcionó hoy en día? Ese no, ese tú lo puedes ver y funcionaría hoy, funcionaría en 20 años, funcionaría 30 años, porque es la química o el chemistry entre ambos participantes que hacían de este feudo algo especial. Así que si quédense en ese feudo. La semana que viene pues vendremos con un episodio, ¿verdad?, pues totalmente diferente a este, pero más adelante en el año pues estaremos mirando, ¿verdad?, pues la segunda parte de este feudo, Dusty Rhodes versus Tully Blanchard, el Chiquistal versus Invader o Jerry Lawler versus Bill Dundee del territorio de Jim Crockett Promotions. La semana que viene, pues nuevamente, ¿verdad?, pues lo esperamos con otro episodio, el episodio número 216 de esta pequeña aventura llamada Desde los Territorios. Mientras tanto, se despide su amigo agradeciendo siempre su apoyo, el Cayman, diciéndole como siempre, sayonara, amigos.